Masejet Baba Metziad Avchavzain Amudalef 27a, 7 líneas de arriba para abajo. Antes de comenzar a leer y explicar la Mishnah, quiero hacer una pequeña introducción. En Humash Devarim Perek Chavbet, capítulo 22, al principio nos habla sobre Hashabat Aveda, o sea, sobre un objeto, sobre algo que se perdió y otra persona lo encontró. ¿Qué debe hacer? Entonces, al principio, en los primeros 3 versículos, los voy a citar, nos dicen lo siguiente. El primero nos dice, Lo tiré chorajija o etzeonik dajim vitalantameem ashete shivem leajija. No verás el toro de tu hermano o la cabra de tu hermano perdidos y te ocultarás de ellos, sino ciertamente los retornarás a tu hermano. Segundo versículo nos dice, Veimlo karo veleja, Veimlo karo vajija eleja, velo idato basafto el tojbeteja, veimeja de roshajija oto vashevotolo. Mas si no estuviese tu hermano cerca a ti y no lo conoces, entonces lo reunirás dentro de tu hogar y permanecerá contigo hasta que consulte por él tu hermano y ahí se lo vas a regresar. Tercer versículo. Vejenta asela jamoró, vejenta asele simlató, vejenta asele jola vedatajija shetoba bimenum tzata, lo tujale italem. Así harás por el asno de tu hermano, también así harás por la prenda de vestir de tu hermano y así harás por todo otro objeto extraviado de tu hermano que pudiese extraviarse y lo encuentras, no podrás ocultarte de ellos. La Mishnah y la Gemara a continuación van a explicarnos por qué. Fíjense que hay 4 ejemplos específicos que nos dice la Torah. El caso del toro de tu hermano, ¿sí? El caso de la cabra de tu hermano, ¿sí? La casa del burro de tu hermano y la casa de la prenda de vestir de tu hermano. Y después nos dice, y esto aplica para cualquier otro objeto extraviado, cualquier otra cosa extraviada. Entonces la Mishnah a continuación se enfoca, ¿por qué dijiste en Simblá, en el caso del prenda de vestir? ¿Para qué tienes que mencionar ese ejemplo? Si de ahí dices o todo o cualquier otro objeto, pues está incluido, Simblá está incluido, la prenda de vestir. Entonces vamos a ver la Mishnah. Después la Gemara se va a enfocar en el resto de los ejemplos. ¿Sí? Veamos la Mishnah. Afa Simblá yeta bichlal kol elu, velama yatzea, להקיש אליה ולומר לך, מה סמלה מיוחדת שיש בה סימנים ויש לה טובים, אף כל דבר שיש בו סימנים ויש לו טובים חייב להכריז. Dice la Mishnah, en realidad la prenda de vestir debería estar incluido en lo general. Entonces, ¿por qué salió y se mencionó como específico? Para enseñarte que todos los objetos que decimos general tienen que ser similar en algo a simla, la prenda de vestir. ¿En qué? Las siguientes características. De la misma manera que simbra una prenda de vestir es algo especial que tiene un simán, normalmente una prenda de vestir tiene un simán, tiene una identificación, tiene una señal, y adicionalmente tiene un demandante siempre, porque una prenda de vestir fue tejida, o sea que había un dueño, no es que lo encontraste del Efker. Igualmente todo lo que otras cosas que decimos en general que están incluidas, que hay que hacer a Shabbat Aveda, aplica todo eso, es únicamente cuando se cumplen estas 2 condiciones. ¿Que qué? Que tenga un simán y tenga un posible demandante. Ahí es que cuando lo encuentras, tienes que anunciar para tratar de regresarlo. Pero si no cumple una de estas condiciones, por decir, no tiene demandante, porque sabemos que hizo Yehush, no tiene demandante, entonces en este caso decimos que ¿qué? Que no hace falta que lo anuncie, sino se lo puede quedar a él. Así nos dice la Mishnah. Mira la Gemara y nos explica, yo ya expliqué la Mishnah sabiendo la Gemara, pero la Gemara nos explica un poco más. Mai bichlal kol elu amarraba bichlal kol avedat ajija. La Mishnah al principio nos dice que Simla debería estar incluido en el resto. ¿En qué resto? En lo que la Torah dice. Bichlal kol avedat ajija, en lo general, como explicamos. Bueno, y ahorita viene la Gemara, viene Raba y nos dice, listo, entendí entonces que hay algo general, pero aparte de eso, ¿cuántos ejemplos hay? Repito, 4. El orden es, en el primer pasuk está el toro y la cabra. Y en el tercer pasuk está ¿qué? En el tercer pasuk está el burro y la prenda. Se la prenda ya sabemos, ya explicamos en la Mishnah por qué salió por específico. Para decirte que todo lo que está escrito en lo general es cuando se cumplen las 2 características que es similar a la prenda de vestir. Pero todavía nos quedan las otras 3. ¿Cuáles son las otras 3? O sea, las 3 que mencionamos, las primeras 3, que son toro, cabra y burro. ¿Por qué se menciona en específico y no está incluido en la general? ¿Sí? Amarra balamali de katabra jamana shor hamor sebe simla. Dice la Gemara tzrije. Dei katabra jamana simla va mina hanemili beedim de gufa ve simanim de gufa. Aval hamor beedim de ukaf ve simanim de ukaf emalo madrian le. Katabra jamana hamor da afilu hamor ve simane ukaf. Shor va ser de katabra jamana lamali. Shor da afilu legizat navo. Ve se legizotav. ולכתור החמנה שור, אפילו לגזת זנבו וכל שיקן זה לגזותיו, אלא מרב החמור דבור לרבי יהודה וסד אבדה לדברי הכל קשיא. ואימה לגללים ודעתה, גללים הפכו למפקר לאו. ודילמה לסימנים ודעתה, דאיבאי אלן סימנים דאורייתא או דרבנן.
Katara Hamanase, de Afiru Besimanim, Adrinan, Besimanim de Oraita. Hambre de Katari Utal Simanim, Gabesimla, de Katari Masimla Biuhechi, Basimanim, Yeshatovim, Javel Achris, de Acuerdo a Simanim, Yeshatovim, Javel Achris, Mamine de Se, Lable Simanim, Judeata. Escuchen bien. La Gemara dice: se necesitan escribir estos ejemplos por aparte. Simla ya explicamos. ¿Por qué? Para decirte que, ¿sí? Que todo lo que está incluido en lo general es únicamente si se cumplen esas dos características. Algo que tenga posible demandante, ¿sí? Que tenga un demandante y que tenga simán. Ahí es cuando hay que regresarlo. Pero que todavía nos falta que, repito, las primeras tres. Shor, se, toro, cabra y hamor, burro. Dice la Gemara, te voy a explicar. Si te hubiese dicho nada más simla como ejemplo específico, hubiese dicho, mira, todo lo que decimos que hay que tener simanim para que el que lo encontró tenga que anunciarlo, es únicamente simanim en el objeto mismo, en lo principal del objeto, como la ropa. Si simla, que es la prenda. ¿Dónde está el simán? En la misma ropa. Pero si hubiese sido un burro, ¿sí? Y no hay simán en el burro, sino hay simán en la silla del burro, o sea, ahí no lo puedes, en ese caso podemos decir, ¿sabes qué? Te lo puedes quedar, porque no es un simán en el burro mismo. Por eso nos enseña la Torah, Hamor, para decirte que ¿qué? Que el hecho que tenga simán, no solamente en el guf, en el cuerpo de lo perdido, lo principal, sino también en lo secundario, en la silla, también aplica Shabbat Avedá, no te lo puedes quedar, sino tienes que anunciar para poder encontrar al dueño. Bueno, entonces ya tenemos por qué fue escrito Simla y Hamor. Nos falta todavía ¿qué? Shor y Se, toro y Se. Te voy a explicar por qué Shor y Se. Shor para decirte que también si una persona encontró al toro y cortó parte de los pelos de la cola, aunque es un poquito, ¿sí? También eso tiene que regresarlo. Ese es el Hidush. Que no nada más el toro en sí, sino también los pelos de la cola también. Y Se es para decirte, cuando una persona robó un corderito, una cabra, y trasquila la lana, ¿no? La cola de la lana, que también hay que regresar la lana. Pregúntale a la Mara por un segundo. Si tú me dices que Shor te viene a decir que si cortaste los pelos de la cola, hay que regresar los pelos de la cola, Kol Shiken, que si cortaste ¿qué? La lana, que es algo más importante, que vas a tener que regresarlo. Por eso dice Raba, tienes razón. Efectivamente, cuando está mencionado Hamor en el Mazik de Bor, que vimos en Babacamá, según la opinión de Rabbi Yudá, no vamos a entrar en el cálculo, o la palabra Se en Shabbat Avedá en esto, no se entiende por qué está escrito en la Torah. Porque está de más el Se. ¿Por qué? Porque si ya te digo Shor, como acabamos de preguntar, si ya te digo Shor, que es para los pelos de la cola, Kol Shiken, que la lana, y efectivamente queda en pregunta por qué está escrito Se en la Torah en Shabbat Avedá. Y el Rabba también menciona que también no está claro por qué se dice Hamor, la palabra Hamor, en el Mazik de Bor, según la opinión de Rabbi Yudá. No vamos a entrar en eso ahorita. Viene la Gemara e intenta decir una explicación para Se. Listo, Rabba dijo que efectivamente no tiene respuesta porque está escrito Se en la Torah. Viene la Gemara y dice, no, ¿sabes qué? Se está dicho, puede ser para decirte que si el animal que encontraste hizo sus necesidades, ¿sí? La halajá es que ¿qué? Que tienes que regresarle al dueño del animal, no nada más el animal, sino también ¿qué? Las necesidades. Dice, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo crees? El excremento, ¿sí? Las necesidades, eso, aunque vale, es abono para la tierra, sí vale algo, pero no hay duda que el dueño le hace efker eso para que se lo quede el que la está cuidando mientras. Porque ¿qué va a recibir Hazit? El que lo encontró la está cuidando todo, por lo menos que se merezca, entonces hace efker. Entonces eso seguro no puede ser que está incluido, que tiene que, eso seguro no puede ser. Eso seguro no está incluido en la obligación de regresar. Entonces, ¿qué se te viene a hacer? Dice la hermana, ¿sabes qué te viene a hacerse? Para enseñarte la halajá de Simanim. ¿Qué? Cuando a una persona se le perdió algo, ¿sí? Y otra persona lo encuentra. Y el dueño quiere reclamarlo. ¿Qué tiene que dar? ¿Simanim es suficiente? ¿Señales? ¿Una identificación suficiente para reclamarlo? O de repente puede ser que tiene que traer 2 testigos que demuestren de que eso es de él. Puede ser que necesita 2 testigos. Si se le llama C para enseñarte que ¿qué? Que Simanim es suficiente. Vamos a ver más adelante una duda, una pregunta. Si Simanim sirve en Midoraitá o nada más Midrabanan. Y por ende Midoraitá deberías de necesitar ¿qué? 2 testigos. Hay una duda, si Simanim sirve suficiente Midoraitá o Midoraitá necesita 2 testigos, solo Midrabanan, por Takana de Rabbanan sirven Simanim. Si se llama, puede ser que la palabra C es para decirte que ¿qué? Está extra para decirte que es suficiente que Simanim. Dice la hermana, no, para eso no necesitas C. Eso ya lo aprendes ¿de dónde? De Simla. ¿Qué es Simla? ¿Cuáles son las 2 características de Simla? Que sea algo que tenga demandante y que tenga ¿qué? Simanim. Vemos que Simanim ya es Doraita, ya está. Se está extra. Entonces, efectivamente, como dijo Raba, no entendemos por qué esa palabra fue escrita en la Torah. Seguimos. Tanu Rabbanan. Asher Tovad. Escuchen esto. Prat le avedah she'en ba shave peruta.
Rabbi Yehuda Omer, umtzata, prat la veda she'en bashave peruta. Mai benayu, segundo. Sí. Amar Abaye meshmaut dorshimika benayu. Mar nafkale measher tovad, umar nafkale mi umetzata. Uleman de nafkale measher tovad, hayu umetzata mayavile. Hame be'elech de Rabnai, de amar Rabnai umtzata de atilia de mashma. ולמאי דנפקא מיומצתה היא אשר טובת מה יביא להם, מבא לך דרבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון יוחאי, מניין לעבודה ששטפה נהר שהיא מותרת, שנאמר וכן תעשה לכל עבודת אחיך שטובת ממנו הומצתה. מי שעבודה ממנו הוא מצויה אצל כל אדם. יצאה זו שעבודה ממנו ואינה מצויה אצל כל אדם. ואידך חד רבנאי מנהלה, נפקא מאומצתה. ואידך חד רבי יוחנן מנהלה, נפקא ממנו. ואידך ממנו לא משמע לה. אוקיי. La Gemara trae una baraita, ¿sí? Y la baraita nos dice lo siguiente. Está escrito en la Torah, ¿sí? En los versículos que citamos antes. De Barim Havbet, versículo Gimel, ¿sí? Versículo Gimel. Asher tovad mimenu, ¿sí? Dice Tanakama, nos viene a enseñar, Asher tovad, que se le perdió a él. Que todo lo que hay que hacer a Shabbat Avedah, todo lo que decimos que el que lo encontró tiene que regresárselo al dueño, es únicamente cuando se le perdió algo. O sea, se le perdió algo que vale, por lo menos, Shaveh Peruta. Por ende, queda excluido una Avedah que no vale Shaveh Peruta, que ahí no es necesario regresarla. Sin embargo, el Viuda dice, no se aprende de Asher Tovad, sino ¿de dónde? De la próxima palabra. Asher Tovad mimenu umtzata. La encontrarás. Encontrarás un objeto que vale Shaveh Peruta. Pero si no vale Shaveh Peruta, queda excluido. Pregúntale, ¿cuál es la diferencia? Ambos dicen que tiene que tener ¿qué? Shaveh Peruta. ¿Cuál es la diferencia? Dice la Gemara, primera respuesta a Abaye. Abaye dice, vamos a ver otra opinión más adelante, que no la hemos leído todavía. La primera es Abaye. Abaye dice, en verdad no hay diferencia, alágicamente. Ambos dicen que ¿qué? Que necesitas tener algo, que todo esto aplica únicamente cuando el objeto vale Shaveh Peruta. Y si no, si vale menos, queda excluido. Mínimo Shaveh Peruta en adelante. ¿En qué discuten? Discuten simplemente cuál es la fuente. Uno dice que es de Asher Tovad, que se perdió algo que vale por lo menos Shaveh Peruta, y otro dice que es un Metzatá, se encontró algo que vale por lo menos Shaveh Peruta. La pregunta es de qué palabra lo aprendemos, pero no hay una diferencia alágica. Dice la Gemara, listo, así opina Abaye. Según Abaye, la Gemara ahorita pregunta así, según Tanakama, ahorita viene la Gemara pregunta así, según esa explicación de Abaye, ¿qué va a hacer Tanakama? O sea, según la explicación de Abaye, ¿sí? Que no hay una diferencia lógica, sino nada más una diferencia de dónde aprender. Según Tanakama, otra vez repito, se aprende de Asher Tovad, y según Rabbi Yehuda se aprende de Umtzata. Tanakama, que lo aprende de Asher Tovad, ¿qué va a hacer con la palabra Umtzata? Está disponible. Dice la hermana, no, eso lo voy a aprender ¿para qué? La voy a usar para enseñarnos lo que dice Rabnai. ¿Qué dice Rabnai? Rabnai dice que Umtzata es para enseñarte que todo eso está hablando que inclusive cuando el jefe, cuando el objeto ya lo levantó la persona. Y explico, Masejet Baba Kamá, vimos, Daf Kuf Yud Gimel, que la Gemara tiene una duda. Sabemos que todo lo que está escrito en la Shabbat Avedah es ajija. ¿Qué es ajija? Cuando es de un Israel, cuando es de un gentil, no aplica. ¿Sí? Entonces, uno hubiese pensado, ahí la Gemara tiene una duda, que puede ser que todo lo que queda excluido cuando es de un gentil es que no es necesario que la levantes y la busques y se la regreses al dueño. Pero si ya la levantaste, pues ahí puede ser que se la tienes que regresar inclusive a un gentil. ¿De dónde se aprende que también si la levantaste no estás obligado a alzarle a un gentil? ¿De dónde se aprende? De Umtzata. Así dice Rabnai. Umtzata para decirte que está hablando la Torah, inclusive cuando ya la agarró, dice todavía jija. O sea que nada más también cuando la agarró, sigue aplicando nada más en ajija y no en gentil. Para eso se usa esa palabra. Dice la Gemara, y según Rabbi Yehuda que usa Umtzata, que está ocupada para enseñarnos que tiene que ser Shaveh Peruta, ¿de dónde va a aprender? Perdón, ¿qué va a hacer con Asher Tovad? Si ahorita la Gemara pregunta al revés, según la opinión de Rabbi Yehuda. Dice la Gemara, va a usar Asher Tovad para lo que dice que Rabbi Yohanan dice el nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai, que, como ya vimos, cuando es una Avedah que está Avud Min Haolam, ¿sí? Avud Min Haolam, cuando hay un objeto que se perdió completamente y no se perdió completamente, ya no puede recuperarla, ¿sí? No puede recuperarla. Entonces, en ese caso, ¿cómo sabemos de que el que lo encontró no es necesario que lo regrese, sino se lo puede quedar? Porque está escrito en la Torah, vejenta hace lejó la vedata jija shertovad mimenu, ¿sí? Que todo lo que decimos que hay que regresarlo es cuando se le pierde a él, más que a él, pero los otros lo pueden agarrar. Pero cuando Nevad Min Haolam está perdido, ¿para quién?
de todo el mundo. Entonces, en ese caso, si una persona viene y lo agarró, no hay ningún problema, se lo puede quedar. Entonces, ya que necesitamos la palabra mimenu, es importante que antes se diga que, por la gramática, asher tovad. Entonces, por eso, según Rabbi Yehuda, que aprende la halajá de antes, de que se diga que es pruta de metzatá, ¿qué va a hacer con asher tovad? Se necesita decir asher tovad, ¿para qué? Para que se pueda decir después mimenu, porque si no, ¿qué vas a decir? Vejenta se lejos de tajija, mimenu no cuadra. Tiene que decir, vejenta se lejos de tajija, asher tovad mimenu, por tema grande. Ok, y ahorita viene la Gemara dice, un segundo. Según esta opinión de Rabbi Yehuda, que usa, resumimos, un metzatá para decirnos shuabe perutá, y asher tovad para poder la gramática para el mimenu, ¿sí? Como dijo Rabbi Yohanan en nombre de Shimon Bar Yochai. Cuando es avud min haolam no se puede, que en ese caso no aplica, ¿no? Que no se puede. ¿Sí? ¿Dónde va a aprender la halajá de Rabnai? Dice la va a aprender de metzatá también, porque no dice metzatá, sino dice que un metzatá. Dice la vav, un metzatá para decirte otra cosa más, para decirte lo de Rabnai. Y la segunda opinión, Tanakamá, que opina que Shabbat Plutas aprende de Asher Tovad, y de metzatá aprendemos lo de metzatá aprendemos de Rabnai. ¿Dónde vamos a aprender lo de Rabbi Yohanan en nombre de Shimon Yochai? Cuando se perdió Avud Min Haolam, no hay que hacer a Shabbat Avedah. Dice la Gemara, eso lo aprendemos de Mimenu, porque todavía Asher Tovad está, entonces se usa Asher Tovad para Tanakama lo aprende de, sí, Asher Tovad para Shabbat Plutá, un metzatá para lo de Rabnai, y Mimenu, se usa nada más Mimenu ¿para qué? Para lo de Rabbi Yohanan en nombre de Shimon Bar Yochai. Y la otra opinión, porque dice, ¿qué va a hacer? La otra opinión dice, se usa nada más mimenu, ¿qué va a hacer con Asher Tovad? No, como dijimos antes, como explicamos, ya que tengo que usar mimenu para la de Rabbi Yohanan en nombre de Shimon Bar Yochai, pues obligatoriamente tengo que decir también que Asher Tovad. Entonces definitivamente no va a hacer nada con Asher Tovad esta opinión. Solo se dice para poder escribir mimenu, para poder enseñar lo de Rabbi Yohanan en nombre de Shimon Bar Yochai. Así nos explica la Gemara, según la opinión de Abaye. Bien, la Gemara trae una segunda explicación. Rava Amar, Perutá Sheuzla Ika Benayu. Mande Amar Measher Tomar Ika. O mande Amar un Metzatá, mi Betzatá Leika. Un segundito, sí. Ule mande Amar Asher Tovad Abaina un Tzatá, Veleika. Ela Perutá Sheukra Ika Benayu. Mande Amar un Tzatá Ika, o mande Amar Measher Tovad Leika. Ule mande Amar un Tzatá Abaina Asher Tovad, Veleika. Ela Perutá Sheukra Veuzla Vechazra Veukra Ika Benayu. Mande Amar Asher Tovad Ika. ומן דאמר, ומצאתה באינן דאית בשיעור מציאה משעת אבדה ועד שעת מציאה. Rabbi nos dice una nueva explicación, ¿sí? Y explico. Otra vez, recordemos lo que dice Abaye. Dice que en verdad no hay diferencia entre las dos opiniones. No hay diferencia entre las dos opiniones, en verdad. Ambos están de acuerdo de que el objeto tiene que estar, ¿qué? Shabé Perutá. ¿Sí? La pregunta es nada más, ¿de dónde se aprende? Pero no hay una diferencia alágica. Repito, según Tanakama se aprende de Asher Tovad y según Rabbi Yehuda se aprende de un tzatá. Es nada más de dónde aprender, pero lógicamente, según Abaye, no hay ninguna diferencia lógica. Viene Rabbi y dice, sí hay una diferencia lógica. No nada más hay una discusión no nada más hay una discusión de dónde aprender, sino hay una discusión también de halajá. ¿En qué discuten? En el siguiente caso. Así Rabbi intenta decir, ¿qué pasa si hay una perutá que en el momento que se perdió, mejor dicho, hay un objeto que en el momento que se perdió valía perutá, Shabé perutá, y después se devaluó? Cuando lo encontró, en el momento de la encontrada, se devaluó y ya no vale ¿qué? Shabé perutá. ¿Qué se hace? En este caso de Mahloket, según la opinión, según Tanakama que dice que se aprende a Asher Tovad, pues Tovad ¿qué es? El momento que se perdió. Si el momento que se perdió valía Shabé perutá, pues aquí aplica la halajá de Shabbat Avedah. Sin embargo, según la opinión que dice que se aprende de un tzatá, del momento que lo encuentras, metziá, del encontrar, cuando lo encuentras, no hay Shabbat perutá. Entonces, por lo tanto, puedes quedártela tú sin problemas y por lo tanto no hay necesario que la regreses. Sin embargo, la Gemara no acepta esto porque dice, mira, también según Tanakama, que se aprende de dónde, de Asher Tovad, pero también está escrito en el pasuk que un metzatá. Asher Tovad mimenu un tzatá. De la misma manera que tú dices que Asher Tovad de Shabbat perutá, pues también metzatá, el momento de encontrada también tiene que ser que Shabbat perutá, y no lo hay en este caso. Entonces también según Tanakama debería ser que no es necesario que lo regresen, entonces no va a haber discusión. Por eso dice la Gemara al revés. Estamos hablando de un caso que una persona perdió un objeto que no valía Shabbat perutá en el momento de que se perdió, y cuando la encontró esta persona, se valorizó y sí valió. Entonces según la opinión que dice un tzatá del momento que encontró, pues se valorizó. Entonces sí tiene que
regresarlo. Sin embargo, según la opinión que dice Asher Tovad, pues en ese caso decimos que va a estar exento de regresarlo. ¿Por qué? Porque en el momento que se perdió valía menos. Sin embargo, la Gemara también tumba esto. Dice, ¿por qué? Porque también según la opinión que dice un tzatá, también se necesita que Asher Tovad. También se escrito una Torah Asher Tovad. Lo cual significa que también necesitamos que el objeto en el momento que se perdió, también valga que, de la misma manera que tú entiendes que Metzatá es que en el momento que se encontró vale Asher Pruta, también Asher Tovad tiene que valga Asher Pruta. Entonces también en este caso, según ambos, debería ser que no es necesario regresarlo. Entonces, otra vez, ¿en qué discuten? Dice el te voy a explicar en qué caso discuten. Discuten en un caso cuando en el momento que se perdió, valía Shabbat Peruta. Escuchen bien. Después, cuando estaba todavía perdida y no se había encontrado, se devaluó. Valía menos de Shabbat Peruta. Y después se valorizó y después se encontró. O sea, en el momento que se perdió valía Peruta. Después, mientras que estaba perdida, se desvalorizó, se devaluó. Y después se valorizó y después se encontró. De tal manera que la perdida y en el momento de la encontrada, ¿cuánto valía? Peruta. Entonces, según la opinión que dice que se aprende de Asher Tovad, ¿sí? De ahí se aprende. Pues en el momento que se perdió, valía Shabbat Peruta. Y también en el momento que se encontró, valía Shabbat Peruta. Entonces no hay ningún problema. Entonces, por lo tanto, no hay ningún problema. Entonces, aplica la Shabbat Avedá y por lo tanto, no se lo puede quedar y tiene que regresarlo. Sin embargo, la segunda opinión, escuchen bien, ¿de dónde lo aprende? Tzatá. Y tzatá tiene una vav, no dice metzatá, vav. Asher tovad mimenu tzatá, con la vav. La vav te conecta, vav a jibur. La cual te insinúa que tiene que ser desde Asher tovad y metzatá, hasta que metzatá tiene que tener un nivel estático de por lo menos ¿qué? Shabbat Pruta todo el tiempo. Y aquí, ya que en la mitad no lo tuvo todo el tiempo, en la mitad mientras que estaba perdida lo perdió, aquí no aplica la alajá y por lo tanto, de Shabbat Avedá, por lo tanto se le va a poder quedar él. Este es el majloket alájico entre ellos. Así dice Raba. De todas maneras tenemos una baraitá, majloket, ¿de dónde se aprende? Según Tanakama, Asher Tovad, según Rabbi Yudash, según Metzatá, según Abayé, explica que no discuten nada lágicamente, sino nada más de dónde se aprende, y según Raba, no nada más de dónde se aprende, sino también hay una diferencia lágicamente, que es la última que acabamos de explicar y dimensionar. Muy bien. Y ahorita la Gemara entra a la sugya de simanim, si son de oraitá o no son de oraitá. Y vaya leu, simanim, de oraitá o de rabbanán. Mainaf kamina, leadure getisha be simanim, y amar de oraitá me adrinan, y amar de rabbanán, ki avud rabbanán takantá me mamoná, aval beisura, lo avud rabbanán takantá. Escuchen la duda y la pregunta que tiene la Gemara. Sabemos que si a una persona se le perdió un objeto, a Shimón se le perdió un objeto y Reubén lo encuentra. Si tiene simanim, debe anunciarlo y regresarlo, pero no solo debe regresar al dueño. El dueño tiene que venir y demostrar los simanim. ¿Qué son simanim? Repito, ya lo vimos otra vez. Señales, identificaciones del objeto perdido. Y cuando el dueño menciona los señales, las identificaciones, ahí Reubén se lo regresa a Shimón. La Gemara tiene la siguiente duda. El hecho que Shimón entrega simanim y Reubén se lo regresa. O sea que los simanim son efectivos, sirven para poder reclamarlo. ¿Sirven mi de oraitá según la Torá o únicamente mi de rabbanán? Y explico un poco más. Si son mi de oraitá, pues son mi de oraitá. Si son mi de rabbanán, significa que en realidad mi de oraitá hubiese sido necesario que, en verdad mi de oraitá no es suficiente simanim y hubiese sido necesario mi de oraitá que, para poder reclamar un objeto perdido, 2 testigos que den testimonio que ese objeto pertenece a ti. Pero Rabbanán dijeron por Takaná, simanim suficiente. Esa es la duda de la Gemara. Si simanim, cuando viene el dueño y da simanim y así lo reclama, sirve, ¿eso es midoraitá? O midoraitá, o que decimos que midoraitá en verdad no sirve, se necesitan 2 testigos. Solo midoraitá hicieron esa Takaná. Así pregunta la Gemara. Y antes de la Gemara empezar a analizar si es como el primer lado, como el segundo lado, la Gemara dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Si es midoraitá, midoraitá. Al fin y al cabo, Jajamín hicieron una Takaná y dijeron que se puede reclamar con simanim. Dice, no, hay una diferencia. ¿Qué pasa si encuentras un get que estaba perdido? El get, cuando el hombre se lo entrega a la mujer, permite una prohibición de la Torah. Entonces, si tú me dices que simanim doraitá, pues a través de un simán, que diga a través de un simán, por ejemplo un shaliach, el esposo mandó el get
a su mujer a través de un shaliach y se le perdió el shaliach. Y después el shaliach dice, tengo un simán. Entonces, si es de oraitá, pues efectivamente se lo puedes dar para que él haga algo de la Torah. Sin embargo, si es de Rabanán, también si hicimos es una tacaná de Rabanán, nada más pueden hacer tacanot en contra de la Torah en temas de mamón, porque efker bet din efker. Pero en temas de isurim como Eshetish no pueden. Entonces en este caso que es get, Eshetish no serviría. Esa va a ser la nafkamina. Por eso necesitamos saber si simanim sirve midoraita o nada más miderrabanán. Entonces la Gemara intenta solucionar esta duda de nuestra Mishnah. Tashema. אף הסמלה הייתה בכלל כל אלו, ולמה יצאה להקיש, ולמה יצאה? להקיש אליה ולומר לך, מה סמלה מיוחדת שיש לה סימנים ויש לה תובעים, חייב להכריז, אף כל דבר שיש לה סימנים ויש לה תובעים, חייב להכריז. תנא תובעים הצריך עליה, סימנים כדי נסבה. Además intenta tener una prueba en nuestra Mishnah, que dice nuestra Mishnah que por qué simla en la Shabbat Avedá sale como un ejemplo específico, porque no está incluido en lo general. Dice, no, para decirte que se listan dos características como simlá. ¿Cuáles son las dos características? Que tengan simán, como el simlá, y un demandante. ¿Sí? O sea, simán. O sea, que la Torah te dice que simán. O sea, que simán es que midoraita. Dice, no. Puede ser que midoraita es nada más la segunda característica. La característica de que haya un demandante. Y simán fue dicho de extra, midrabana nada más. Entonces, no hay prueba. Próximo intento, Tashema. Jamor besimaneu kaf. Eima beedeu kaf. Próximo intento es de lo que dijo Raba. ¿Qué dijo Raba al principio, después al principio de la Gemara? Simlá entendemos por qué quedó por fuera. ¿Por qué se hizo un ejemplo específico de Simlá? Pero Jamor, ¿por qué? Dice Raba, para enseñarte que no nada más cuando tienes simanim en el cuerpo, sino también cuando tienes simanim en la silla, en algo que es externo al cuerpo. ¿Sí? Como la silla. ¿Qué dijimos que acabamos de decir? Simanim. O sea que simanim es de oraita. Dice, no puede ser, cuando está escrito simanim, no se refiere simanim, señales de identificación, sino se refiere a edim, a testigos. Entonces no tenemos una prueba. O sea que es suficiente que hayan testigos sobre la silla y no sobre él, y no es necesario que haya sobre el burro. Entonces no tenemos todavía prueba. Tercer intento, Tashema. Vehaya imecha aderosh achija oto vejitale al datcha shitenenu lo kodem sheidreshenu el adaresheu im ramai hu o eno ramai. Maila besimanim lo beedim. Tercer intento es de una baraita. La baraita dice respecto a Avedá que no sabemos quién es el dueño, ¿sí? Una persona, Reubén lo encontró y no sabe que le pertenece a quién. A Shimón, no sabe. ¿Qué tiene que hacer? Si no lo encuentra, no se encuentra al lado de él, el caso que vimos también, mencionamos este pasuk, ¿sí? El segundo pasuk de Havbet, así que lo citamos al principio de la introducción de esta clase. Ve allá y mejad de los shajijayitot, lo agarrarás para tu casa y estará contigo hasta que lo busque tu hermano. O sea, hasta que lo busque Shimón. Dice la Gemara, no entiendo, ¿qué? ¿Por qué la Torah me tiene que decir que estará contigo hasta que lo busque Shimón? ¿Acaso hubieses pensado que se lo vas a dar antes de que lo busque? Si no sabes quién es, obviamente que no se lo vas a dar antes de que lo busque, porque no sabes quién es. Entonces, ¿cómo que hasta que lo busque lo vas a tener? Obvio que es así. ¿Para qué me tiene que decir esas palabras? Dice la no. De aquí aprendemos que te lo tiene que buscar, que cuando él lo viene a buscar, aderosh, tienes que lajkoroto. ¿Cómo se dice lajkoroto? Interrogarlo. Tienes que analizar si es un tramposo el que te lo está buscando, si es una persona deshonesta, si es un ramay o no es un ramay. ¿Cómo te vas a dar cuenta si es un ramay o no es un ramay? A través de que te dé ¿qué? Simanim. Sabemos que en la Torah está insinuado que simanim, o sea que es midoraita. Dice ahora no, puede ser que no es a través de simanim, sino puede ser que es a través de edim, testigos. Entonces no hay prueba que simanim es de la Torah. Próxima prueba de una Mishnah Masejet Yevamot. Pero hasta ahorita todas las pruebas fueron, los intentos, ya las tomamos todas, pero todas las pruebas que subimos hasta ahorita era que simanim son de la Torah. Y tomamos que no, ahorita la Gemara trae una prueba que simanim no son de la Torah. Vamos a ver. Tashema. En meidim ela al partzufa panim imahotem. Afalpi sheyesh simanim begufo ubechelav. Shmamine simanim lav doraita. Hambre, gufo de aroch begutz. כלאו דחשיין לשאלה, חשיין לשאלה, חמור בסימני וקף וכי מהדינן, אמרי, וקף לא שאו לאינשי וקפה משום דמסקב ללחמרה. יבייתם הכלאו בחיברה ובסומקה. אלא דתניא מצאו קשור בכיס, או בארנקי ובטבעת, או שמצאו בין כלאו אפילו לזמן מרובה כשר. וישראל כדתה חשיין לשאלה, כי מצאו קשור בכיס עמי כשר, ניחוש השאלה. אמרי, כיס וארנקה וטבעת לא משל לאינשי. כיס וארנקה משום דמסמנה וטבעת משום דמזייף.
Ok, escuchen bien. Interesante esta Mishnah. La Mishnah de Masejet Yevamot Kufjaf 120a. ¿Qué pasa a una pareja que está casada? La mujer no se puede casar con nadie, a menos que reciba un divorcio o se muera el esposo. ¿Qué pasa si viene alguien y dice, se murió tu esposo? Le creemos. Pero ¿qué pasa si no vio al esposo? Sino nada más vio el ojo y la boca. Dice, me consta que se murió tu esposo porque vi sus ojos y la boca y son la misma boca y los mismos ojos que conocía a tu esposo. No sirve. Para que sirva el testimonio, tiene que ser que vea la cara hasta la nariz. Tiene que ver la cara y la nariz. No es suficiente ojos y boca, sino tiene que ver la testa, sí, y la frente, sí, y la nariz. ¿Sí? Y si lo vio eso y si le cuadra con el esposo que estaba antes vivo, ahí sí puede decir, bueno, se murió tu esposo y ya se puede casar después con otro hombre. Y esto aplica, dice la Mishnah, escuchen bien, inclusive que hay otros simanim en su cuerpo o en sus utensilios. ¿Qué utensilios? En sus prendas, en su ropa. Aún así, no sirve esos simanim que hay en el cuerpo o en las prendas, sino necesita ver ¿qué? La cara. Dice la Gemara, vemos que simanim no son de la Torah, no sirven. ¿Por qué? Porque ahí está que un simán en la ropa o un simán en el cuerpo no sirve. Dice, hermano, no hay prueba. ¿Por qué? Porque cuando aquí dice, puede ser que en verdad simanim en el cuerpo y la ropa sí servirían. Y lo que aquí dice que no sirven es en el cuerpo, es cuando él dice que que era alto o bajito, ¿sí? Entonces, eso no es un buen simán, porque hay mucha gente alta y mucha gente baja, por eso es que no sirve. Pero si hubiese tenido un simán específico en el cuerpo, sí. Y respecto a respecto a las prendas, ¿sabes por qué no sirve un simán en las prendas? Porque sospechamos, escuchen bien lo que dice la Gemara, que en verdad, está bien, ese simán en la prenda sí, seguramente es de esta persona, pero puede ser que esa persona que viste muerto con esas prendas no es de él, puede ser que se las pidió prestada al esposo de esta señora. Entonces en verdad no son de él, ¿sí? O las compró o las pidió prestada. Dice la Gemara, Haishian le sheela, sospechamos que sí, son un simán todo, pero ¿quién dijo que las tiene puestas él? Puede ser que se las prestó otra persona y esa otra persona es la que se murió. Entonces, por eso es que no te puedes basar en los simanim de la prenda. Así responde la Gemara. Entonces no hay prueba. La Gemara se enfoca en esta última parte, viene y pregunta, no entiendo, ¿qué me acabas de decir? Que sospechamos que el dueño prestó sus prendas. ¿Sí? Dice, si es así, ¿por qué tú me dices antes que es suficiente en un burro que la señal no sea sobre el cuerpo, sino hay un simán sobre él? ¿Sobre qué? La silla. ¿Por qué no sospechas que fue prestada la silla? ¿Por qué también hay no sospechas? Que no es un buen simán porque puede ser que es prestada. Dice la Gemara, no, porque normalmente la silla del burro no se presta. Porque cada silla está hecha para el burro, el tamaño específico de ese burro. Si le pones una silla incorrecta, un tamaño incorrecto a ese burro, se le raspa y le puede hacer mal al burro. Entonces no se presta. Entonces probablemente si viste una silla con esa con ese simán, probablemente es de ese burro y por ende no fue prestado. Primera respuesta. Segunda respuesta dice la Gemara, que puede ser que aquí cuando decimos que no te puedes basar en las prendas, es porque efectivamente no tiene un simán, sino el simán que está dando es que color rojo, color blanco, un simán general, no un simán específico. Eso es un simán que hay muchas prendas rojas, muchas prendas blancas, entonces por eso es que no es suficiente. Muy bien. Bien, la Gemara pregunta, ahorita sobre la primera respuesta. ¿Cuál fue la primera respuesta que dimos? Que normalmente no sospechamos que algo normalmente sí sospechamos que algo está prestado y no está usándolo el mismo dueño, ¿correcto? Solo que en burro no sospechamos. ¿Por qué no sospechamos eso en burro? Porque normalmente, según la primera respuesta, no se cambia la silla porque si no le hace daño. Bien, la Gemara pregunta una baraitá, que aparentemente vemos lo contrario. La baraitá dice así, un get, un acta de divorcio que se perdió. O sea, el esposo le mandó a la esposa un get a través de un shaliach, ¿sí? Y el shaliach se le perdió el get en la mitad del camino. Y después lo encontró, escuchen bien, y lo encontró amarrado en un monedero de él mismo, o amarrado en una cartera del mismo, o amarrado en un anillo del mismo shaliach, o que lo encontró entre sus propios utensilios de su casa. Dice la Gemara, aunque pasó mucho tiempo desde que lo perdió, está kasher y por ende se lo puede proceder a entregar ¿a quién? A la mujer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya que lo encontró amarrado con su monedero, con su cartera o con su anillo o entre sus propios utensilios en la casa, eso es un ¿qué?
simán que a él fue el que se le perdió. Dice la Gemara, pero un segundo, tú me acabas de decir que sospechamos respecto a prendas que se prestan. Entonces también si tú encontraste el get amarrado en un monedero de él, o cartera de él, o anillo de él, puede ser que ese get en verdad no es de él, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que él prestó la cartera, prestó el monedero, prestó el anillo, y por eso está amarrado el get. Si sospechas que fue prestada las cosas, pues aquí también deberías de prestar y no permitir que lo agarre él y entregue el get, ¿sí? Así pregunta la Gemara, responde la Gemara, no. También aquí, respecto a monederos, carteras y anillos, no se prestan. ¿Por qué? Porque la gente dice que cuando una persona presta su monedero o su cartera, eso quita el mazal. El que presta, por ejemplo, si Reubén le presta algo a Shimón, un monedero, cartera a Shimón le quita el mazal de Reubén. Entonces nadie presta esas cosas. Y respecto al anillo, normalmente el anillo, el tiempo antes que había un sello, con eso se sellaba. Uno tampoco prestaba el anillo. ¿Por qué? Porque la persona el prestatario va a ver cómo es el sello de él y puede que falsificarlo, firmar como fue, puede hacer uno parecido para firmar a nombre de él. Entonces la gente esas cosas no las preste. Por eso en este caso específico, al igual que la silla del burro también, no se prestan y por eso no tenemos que sospechar. Pero normalmente sí puede ser como dijimos antes que sospechamos que hubo un préstamo. Ok. Entonces por ahora no tenemos prueba si Simanim es de la Torá o si Simanim es de Rabbanán. Viene la Gemara a continuación e intenta depender esta halajá en un mahloket entre Tanaim. ¿Sí? Veamos la Gemara. Leima que Tanai. En meidim al hashumah. Ve'elazar ben Mahavai omer meidim al hashumah. Maila baika meflegi. De Tana kama sabar simanim de Rabbanan. Ve'elazar Mahavai sabar simanim de Oraita. אמר רבא לא, דכולי עלמא סימנין דאורייתא, ואחרי שומה מצויה במגילו כמפלגי. מר סבר שומה מצויה במגילו, מר סבר שומה אינה מצויה במגילו. ובהתאמה דכולי עלמא שומה אינה מצויה במגילו, ואחרי סימנים עשויים להשתנות לאחר מיתה כמפלגי. מר סבר סימנים עשויים להשתנות לאחר מיתה. מר סבר סימנים עשויים להשתנות לאחר מיתה, ומר סבר סימנים אין עשויים להשתנות לאחר מיתה. ובהתאמה דכולי עלמא שומה אינה עשויה להשתנות לאחר מיתה, וסימנים מדרבנן, ואחרי שומה סימן מובהק הוא כמפלגי. מר סבר שומה סימן מובהק הוא, ומר סבר שומה לאו סימן מובהק הוא. Ok. La Gemara intenta decir, como dijimos, que esta pregunta, esta duda en verdad es un mahloket tanaí. ¿Por qué? La vareta que acabamos de leer dice lo siguiente. Una pareja que estaba casada y el hombre murió. Y viene una persona y le dice a su esposa, mira, yo vi que tu esposo murió. Le preguntan, ¿cómo sabes que mi esposo murió? La verdad no le vi la cara, no le vi nada. Lo único que vi fue una verruga. Vi una verruga en su cuerpo. Y esa verruga, yo me recuerdo que la tenía en ese lugar. ¿Sí? Entonces, primera, Tanakama opina, se puede dar testimonio basados en una verruga y por lo tanto la mujer queda permitida. Sin embargo, según opinión, Elazar ben Mahavai dice, la primera opinión dice, no puedes dar testimonio basándote en una verruga. Segunda opinión, Elazar ben Mahavai dice, sí puedes dar un testimonio que la persona se murió basándote ¿qué? En una verruga. Aparentemente, ¿qué es una verruga? Un simán. La primera opinión dice que no puedes dar un testimonio sobre eso. ¿Por qué? Porque simán la doraita, sino midrabanan, y por eso no sirve. La segunda opinión dice que sí puedes. ¿Por qué? Porque simán sirve de la Torah, entonces es suficiente para basarte en eso, para decir que el esposo se murió. Entonces vemos que es aparentemente un mahlo que si simán es de Rabbanan o de la Torah. Así dice la Gemara. Sin embargo, la Gemara tumba esto y dice varias opciones, 3 maneras como explicar la discusión. Primera, pero no depende en esto. Primera manera, o sea, nosotros intentamos decir que depende en esto. Otra vez, Tanakama dice que no puede dar testimonio basándote en una verruga. ¿Por qué? Porque Simanim es no de la Torah, sino de Rabbanán. Según la opinión de la Rabbanán, sí te puedes basar un testimonio basándote en la verruga porque Simanim es de la Torah. Bien, la Gemara dice, no discuten en esto. Primera opción, la dice Rabba, dice, según todos, puede ser que Simanim sirve en Midoraita. Y aquí, la razón que discuten es, si decimos que es común encontrar una verruga en una persona que tiene su edad, que tiene su mismo mazal, en ese mismo lugar que la tiene. Entonces, Tanakama opina que a pesar que es un simán es de la Torah, pero aquí no te sirve simán. ¿Por qué? Porque es común encontrar una persona que es contemporánea a él que tenga la misma verruga. Entonces no es un simán, porque otra persona lo puede tener también. Sin embargo, también dice, no es común que una persona tenga en el mismo lugar una verruga que el otro, inclusive de contemporáneo. Entonces no tenemos que sospechar y por lo tanto, ya que simán es de Oraita, sirve. Pero no discuten si simán de Oraita o no. Segunda manera es que en verdad podemos decir que todos opinan que efectivamente no es común encontrar una verruga en una persona contemporánea. Y simanim es de la Torah.
Y aquí discuten hay muchos simanim, por ejemplo una verruga, manchas que cuando la persona fallece cambian de color. Entonces Tanakama viene y dice, mira, simanim, aunque son de la Torá y no se encuentran, no sospechamos que otra persona tiene esa verruga, pero tú viste una de color marrón y ahorita está de color después de la muerte. Tú la habías visto antes de, o sea, puede ser que cuando muere cambia, ¿sí? Entonces Tanakama opina, se pueden cambiar después de la muerte. Entonces tú dices, tú habías visto algo que era marrón, ¿sí? Y ahorita lo ves de color ¿qué? También marrón. Dice, puede ser que es otra. ¿Por qué? Porque puede ser que la que tenía se cambió de color, ¿sí? Entonces la que está viendo no es la misma. Entonces no sirve ese simán. Segunda opinión dice, no sospechamos a eso y por eso sí nos podemos basar en eso. Tercera manera como explicar es que todos opinan que una shumá efectivamente no se cambia de color, no tenemos por qué sospechar después de la muerte, que se cambia de color después de la muerte, no tenemos por qué sospechar, y ambos están de acuerdo que simán es midrabanán. Y aquí discuten en si una shumá, una verruga, es un simán mubhak o no es simán mubhak. O sea, también si ambos opinan que simanim es de Rabbanán, pero en simán mubhak, cuando es una identificación mucho más tajante y determinante, es de la Torah. Y aquí discuten en si una verruga es una identificación tan clara y determinante o no. Primera opinión, Tanakama opina que, empecemos por Tanakama. Tanakama dice que no es simán mubhak, entonces no te puedes basar en esto, porque es un simán normal y simanim es de Rabbanán, son esa explicación. Y el examen dice, no, aunque simanim es de Rabbanán, pero aquí es considerado que es simán mubhak y por lo tanto filo de Oraitá te sirve. Son las tres maneras como explicar la varita. De todas maneras, según las tres maneras, no discuten en simanimes de la Torá, en si simanimes de la Torá o de Rabbanán, sino ambos opinan lo mismo en eso, ¿sí? Entonces no tenemos ninguna prueba al respecto, ni ninguna discusión claramente al respecto. Seguimos. Amarraba. Intim selomar simanim lav de oraitá. Eji meadrina navetá be simanim. דני חלה למוצא אבדה דנהדר בסימנים, כי יחי דחי עבדה ללידנה מנהדרו לבסימנים. אמר לרב ספראי רב וכי אדם עושה טובה לעצמו ממון שאינו שלו, אלא ניחא לבעל אבדה למאב סימנים ולמשקליהם מי דעדה דדים לתלה, ומאמר אמר כולי על מה לא ידע סימנים ומבקים דידה, ואנה יבין הסימנים ומבקים דידה ושקן עליה. אוקיי. Sigamos un poquito más. El adetnan, Rabban Shimon el Omer, אחד הלווה משלושה, יחזיר ללווה, שלושה שלוו מן האחד יחזיר למלווה, ניחא ללווה, להדור למלווה, אמר להתם סברה הוא. אחד הלווה משלושה, יחזיר ללווה, דקבל לווה שריחי, וקבל לווה לא שריחי. שומע מינם, לווה נפול. שלושה שלוו מאחד, יחזיר למלווה, דקבל מלווה שריחי, קבל לווה לא שריחי. Ok. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente. ¿Sí? Viene Raba y nos dice así. Tenemos una duda si simanim son de Oraitá o de Rabbanán y no la pudimos solucionar todavía. Viene Rabba y dice así, vamos a suponer que decimos que simanim es que no de la Torah. O sea que mi de Oraitá se necesita que edim, testigos. ¿Por qué? Porque si no hay testigos, aunque hayan simanim, sospechamos que el que está dando los simanim en verdad es un deshonesto. ¿Sí? Si no sirve simanim de Oraitá es por eso, porque sospechamos que el que está dando, a pesar que está dando simanim, no es 100%, puede ser que él sabe los simanim de eso y por eso lo está dando. Y la razón que simanim es únicamente que midrabana. Vamos a suponer así, otra vez. Dice Rabba así. Si decimos que simanim no es de la Torah, explico, si decimos que simanim no es de la Torah, significa que se necesitan ¿qué? 2 testigos. Y si no hay 2 testigos, a pesar que hay simanim, midoraitá no es suficiente. ¿Por qué? Porque sospechamos que el que está dando los simanim en verdad es un ramay, es un tramposo, es un deshonesto. ¿Sí? Y la razón que sirve simanim es únicamente midrabana. Según este lado. ¿Cómo puede ser, sí, que cuando Reubén encuentra un objeto perdido y Shimón viene y lo reclama y da simanim, se lo entregas? Otra vez, es midrabanán, pero para que Rabbanán hagan esto tiene que haber una takaná, efker betin efker, ellos pueden hacerlo, pero ¿por qué lo hicieron? ¿Por el bien de quién? O sea, ¿qué es lo que hay detrás de eso? ¿Por qué Jajamim hicieron esa takaná? Midrabanán otra vez, simanim lav doraitá sino midrabanán. ¿Por qué Jajamim dijeron que efectivamente cuando viene Shimón y te da los simanim se la tienes que dar? ¿Por qué? Dice la hermana, te voy a explicar por qué. El que lo encontró, en el ejemplo que vimos, Reubén, le viene bien que pueda regresar lo que encontró si lo reclaman con simanim.
¿Por qué le viene bien? Porque cuando eventualmente, si tú le dices a él que lo regrese cuando le reclaman con simanim, eventualmente cuando él pierda algo, él también va a poder reclamarlo ¿con qué? Con simanim. Eso le viene bien a él. Pregunta la Gemara, pregunta la Safra Raba, no entiendo. Entonces, aquí estamos diciendo de que Reubén se lo puede regresar a Shimón, aunque otra vez Midoraitá decimos que ¿qué? Reubén se lo puede regresar a Shimón con simanim, a pesar que Midoraitá decimos que sospechamos todavía que este Shimón en verdad es un tramposo. Se lo puede regresar a él, ¿por qué? Para que cuando se le pierda algo a Reubén, también se lo puedan regresar con simanim. Dice la Gemara, ¿qué? Una persona, o sea, él está, Jajamim hacen algo bien para Reubén, porque cuando le pasa a él gane. Entonces estamos diciendo que Reubén le regrese algo a Shimón, cuando puede ser que en verdad no es de Shimón Midoraitá, sospechamos que es un tramposo, ¿sí? O sea que puede ser que es de otra persona, le decimos, dáselo a Shimón, ¿para qué? Para que cuando él se le pierda, él gane también. Estás haciendo un favor para Reubén con el dinero posible de otra persona. No es correcto eso. Por eso dice Raba otra cosa. La razón de la tacaná de Jajamim aquí es no por el bien del que lo encontró, no por el bien de Reubén, sino por el bien de ¿quién? Del dueño de la aveda, del dueño real, de Shimón. Por el bien de él, Jajamim dijeron que si él reclama con simanim, que si alguien reclama con simanim, que se lo des. Por el bien del dueño, no por el bien de que lo encontró. ¿Y por qué el bien del dueño? Te voy a explicar por qué. El dueño le interesa que Jajamim haga una tacaná, que Jajamim haga un decreto, que si hay simanim que ofrece, se lo regresen. ¿Por qué? Porque él sabe que en verdad él no tiene testigos. No todo el mundo tiene testigos sobre todo. Es más, la mayoría no tenemos testigos sobre todo. Y él sabe al mismo tiempo que la mayoría, el 99.9%, nadie sabe los simanim que él tiene sobre los objetos. Entonces el único que va a ver los simanim, ¿quién es? Él. Sí, hay una sospecha que venga un tramposo y lo haga, pero es una sospecha mínima. Pero él sabe que si él no se arriesga a eso, nunca lo va a poder ¿qué? Recuperar. ¿Por qué nunca lo va a poder recuperar? ¿Crear testigos? ¿Cómo va a tener testigos? Uno no tiene testigos sobre la mayoría de las cosas. Por lo tanto, por el bien del dueño, Jajamim decretaron que simanim sirvan. Así explica la Gemara. Bien, la Gemara pregunta, ¿así es la cosa? Según este lado otra vez, todos estamos hablando cuando simanim no es midoraitá, sino midrabanán. ¿Por qué midrabanán? Jajamim hicieron la tacaná. ¿Por el bien de quién? Acabamos de explicar, del dueño. Porque el dueño le interesa que le permita reclamar a través de simanim, a pesar que hay un riesgo pequeño que venga un tramposo y de los simanim, porque si no, no tiene otra opción de reclamarlo. ¿Sí? Así acabamos de decir. Bien, la Gemara pregunta, un segundo. Tú me acabas de decir que el dueño le interesa. Dice, no siempre el dueño le interesa. ¿Por qué? Fíjense este caso. Vimos anteriormente en Daf Haf, en la Mishnah. Rabbi Shimon ben Gamliel bien nos dice, ¿qué pasa una persona que encuentra en la calle 3 documentos? ¿Sí? ¿Se recuerdan este caso? 3 documentos que son de un mismo prestatario y de 3 prestamistas. Dice la Mishnah, en ese caso se le regresan los 3 ¿a quién? Al prestatario. Caso contrario, ¿qué pasa si encuentras 3 documentos que son de 3 prestatarios y está escrito ahí el mismo en los 3 prestamistas? El mismo, un prestamista y 3 prestamistas. ¿A quién se regresa en este caso? ¿A quién? Al prestamista. Enfoquémonos en este segundo caso. ¿Cuál es el segundo caso otra vez? Cuando encuentran 3 documentos juntos y los 3 documentos juntos dicen 3 diferentes prestatarios y un mismo ¿qué? Prestamista. En este caso, ¿sí? ¿Qué dijo la Mishnah? Que se le regresa ¿a quién? Al prestamista. A pesar que puede ser que el prestamista ya cobró. Y con eso es que lo regresa al prestamista. ¿Qué va a hacer? Cobrar por segunda vez. En este caso, ¿le viene el bien al prestatario? ¿Es cómodo al prestatario que se lo des al prestamista? Claro que no. ¿Por qué claro que no? Porque si se lo regresa le va a cobrar una segunda vez. Entonces no me acuerdo lo que tú me diste, la razón que hicieron Jajamim una tacaná, que a través de simanim se lo puedes regresar, ¿es por qué? Es porque siempre le viene bien al dueño. Aquí no le viene bien al prestatario, aquí le cobran segunda vez, en caso que ya pagó. ¿Qué vas a decir aquí? Dice, no, aquí no es por simanim, aquí es por otra razón, aquí es lógica, como explicamos anteriormente cuando vimos la Mishnah. Cuando tú encuentras 3 documentos, de un mismo prestatario y de 3 prestamistas,
¿Sí? 3 documentos. Los 3 mencionan el mismo prestatario y 3 diferentes prestamistas. ¿Cuál es la lógica? Que aquí se le cayó al prestatario, que lo tenía él. Un mismo prestatario se le cayó a él. Por eso le regresa. En el caso segundo, cuando es 3 prestatarios y un prestamista, la lógica es ¿cuál? Que se le cayó a quién? Al prestamista, que es por eso se cayeron los juntos. Por eso es que ahí se aplica lo que se aplica. Pero, y por eso no necesitamos en este caso que el prestatario esté de acuerdo o no esté de acuerdo, le venga bien o no le venga bien. Pero normalmente, sí, para que Simanim de Rabbanán sirva es por una takaná que se le hizo ¿quién? A favor del dueño, como dijimos antes. Seguimos. Ela hadetnan matzat tachrich shel shtarot. O aguda shel shtarot arez yachzir. Achinami denicha lelove leadur lemalve. Ela amarraba Simanim doraita. תכתיב והיה עמך דרוש אחיך אותו, וכתעלה על דעתך שיתננו קודם שידרשנו, אלא דרשהו אם רמאי הוא אינו רמאי, לאו בסימנים שמאמינה. La Gemara trae ahorita otra pregunta en contra de lo que dijo Raba. ¿Qué dijo Raba? Si decimos que Simanim no es de la Torah, sino de Rabbanán, es por una takaná, porque lo pueden hacer Jajamim, Hefker Betin Hefker, a través pueden hacerlo a favor del dueño. Preguntamos, en la Mishnah respondimos. La Gemara trae otra pregunta de la Mishnah en Daf Haf. Hay otro caso en la Mishnah que vimos anteriormente en Daf Haf. ¿Qué pasa a una persona que encuentra un rollo de documentos? ¿Sí? De 3 documentos o más enrollados. O una paca de documentos. ¿Sí? ¿Se regresa o no se regresa? Dice la Mishnah, se le regresa a quien dé la cantidad de documentos y de qué manera estaban envueltos o empacados. Prestamista o prestatario, el que dé el simán. O sea, el que da los simanim se le regresa. Dice en un segundo. Y si el malvé, si el prestamista da el simán, ¿se le regresa a quién? ¿Al malvé? ¿Que acaso le viene bien al lové en este caso que se lo regresas al malvé, al prestamista? Si se lo regresa al prestamista va a cobrar por segunda vez, no le viene bien. Por eso Raba viene y dice, definitivamente tenemos que decir que simanim en verdad sirven mi de oraitá. Hasta ahí estamos diciendo, si es que decimos que Simanim no es de oraitá, sino de Rabbanán, la razón es por tal y tal. Esta pregunta que la razón es porque es una takaná bien a favor de quién? Del dueño, de las personas. Pero aquí en este caso, si se lo regresas al prestamista, ¿es bueno para el prestatario? ¡Claro que no! Por eso dice Raba, conclusión, no existe decir que Simanim no es de la Torá, sino mi de Rabbanán. Sino Simanim es mi de oraitá. No podemos decir que Simanim no es de la Torah, sino de Rabbanán, sino Simanim son midoraitá de oraitá. Y por eso en todos estos casos que mencionamos antes, si el que da Simán, lo agarra de vuelta. Ay, no le viene bien al lobero, es de la Torah, ¿qué importa? Da Simán, lo agarra. ¿Y dónde lo aprendo? Que Simán es de la Torah. Del Pasuk. Del Pasuk en Devarim, capítulo 22, versículo 2. Dice el Pasuk ahí, Vehayá y Mejá, como mencionamos antes, Aderosh Ajija Itoto. Una persona encuentra un objeto, Reuben, pero no sabe quién es el dueño y no está aquí al lado. ¿Qué nos dice la Torá? Llévalo tú para tu casa, anúncialo. ¿Y hasta cuándo lo vas a tener en tu casa? Aderosh Ajija Oto. Hasta que lo busque tu hermano. O sea, hasta que lo busque Shimón. Dice la Gemara, y claro que lo va a tener hasta que lo busque su hermano. Si no, ¿hasta cuándo pensabas que lo iba a tener? ¿Antes de que lo busque el hermano? ¿Cómo lo va a tener hasta antes que lo busque el hermano? Solo se lo van a quitar cuando lo busque. ¿Cuándo solo se lo van a pedir? ¿Cuándo? Cuando lo busque el hermano. ¿Por qué la Torah me tiene que decir eso? La Torah te quiere decir, ¿cuándo se lo vas a dar a Shimón? Cuando lo busque con Darsheu. O sea, hazle Hakirá, investígalo, hazle una interrogación y trata de darte cuenta si Shimón es Ramay, deshonesto, tramposo o no lo es. ¿Y cómo te vas a dar cuenta si es tramposo o no? ¿Cómo te vas a dar cuenta que no es tramposo? A través de que te dé ¿qué? Simanim. Entonces la Torah te insinúa Simanim. Vemos que Simanim es ¿qué? De la Torah. Así concluye Raba. Así nos dice la Gemara. Seguimos. Amar Raba. Intin Selomar Simanim de Oraitá. Intin Selomar, Amar Raba. Intin Selomar Simanim de Oraitá. Intin Selomar, Hapashit le Simanim de Oraitá. Mishum deika lemeimar que de Shaninan Simanim. Mishum deika lemeimar que de Shaninan. También la Gemara. Y nos dice lo siguiente. ¿Qué dijo Raba? ¿Sí? Raba viene y nos dice lo siguiente. Intim Tzelomar, después de esto, después de que Raba concluyó que Simanim es de ¿qué? De la Torah, viene Raba y nos dice, si decimos que Simanim es de la Torah, ¿sí? Entonces viene la siguiente duda que vamos a mencionar ahorita a continuación. Dice, pregúntale a la hermana, ¿cómo que si decimos que Simanim es de la Torah? Ya acabamos de concluir una conclusión que Simanim sí es Toraita. Y traímos un pasuk. Dice, no, porque ese pasuk no es tan tajante y determinante.
Porque, ¿cuál es tu pasú? Que decimos, Darsheo in Ramay bueno Darmay, que la Torah te insinúa que cuando le regreses, Reubén, a Shimón, verifica si es tramposo o no es tramposo. ¿Cómo vas a verificar si es tramposo o no es tramposo? A través de Simanim. O sea, ahí está la prueba. O sea, pero podemos responder como respondimos antes, que en verdad que se refiere, que lo vas a verificar si es tramposo o no tramposo, si es deshonesto o no es deshonesto. No a través de Simanim, sino a través de que te traiga Edim. Cuando te traiga Edim vas a ver que no es deshonesto. Entonces no tenemos una prueba de Simanim. Por eso no es una raya tan determinante. Por eso Rabba te viene y te dice, si decimos, según la conclusión que tuve, que Simanim Doraita, pero no es tan tajante, pero si es que decimos así, tengo las siguientes dudas. O mejor dicho, no tengo las siguientes dudas, sino tengo las siguientes halajot para enseñarte. La primera es así, Simanim ve Simanim yaniach. Simanim ve Edim y naten le bala Edim. סימנים וסימנים ועד אחד כמנדלי תדמי ויניח. עדי הריגה ועדי נפילה תינתן לעדי נפילה. דאמרינן זבו נזבנה ומיני שחרינן נפל. מידת אורכו ומידת רוחבו תינתן למידת אורכו דמידת רוחבו שאורי כמשאר לה כד מכסה למראה וקאי ומידת אורכו לא משתאר לה. מידת אורכו ומידת רוחבו ומידת גמיו יינתן למידת אורכו ורוחבו. מידת אורכו ומידת רוחבו ומידת משקלותיו יינתן למידת משקלותיו. Expliquemos hasta aquí, después seguimos con la salajot de Rabba. Rabba nos dice lo siguiente, ¿qué pasa si Reubén encontró algo y vienen dos personas a reclamarlo y los dos dicen que cada uno dice su simanim? Los dos dicen los simanim, ¿qué hago ahorita? ¿Se lo doy al primero o al segundo? Dice Rabba, si decimos que simanim es de la Torah, no puedes dárselo uno a otro porque los dos dan simanim, tienes que dejarlo hasta que venga Eliab Nabí y te dé una solución. Sin embargo, si los que te están reclamando, uno te da simanim y otro te da testigos, que era de él, pues ahí testigos es más fuerte que simanim, por lo tanto se lo das a ¿quién? Al que trae los testigos. Tercer caso, escuchen este tercer caso, ¿qué pasa? Si Rubén encuentra el objeto y vienen dos personas a reclamarlo. El primero reclama con simanim y el segundo reclama con simanim y también tiene un testigo, no dos, uno. ¿Sí? Entonces el primero trae nada más simanim y el segundo simanim y testigo, y un testigo. Dice la Gemara, un testigo no sirve para nada, entonces quedan equivalentes. Tercer caso, ¿qué pasa si ambos traen testigos? Solo que el primero, el que viene a reclamar primero, trae testigos de que él tejió la ropa esa que se perdió, y el segundo trae testigos que a él se le cayó. ¿A quién se le cree? ¿A quién se le da? Al segundo. ¿Por qué? Porque el primero, sí, tiene testigos que él lo tejió, pero lo tejió después de que lo vendió. A diferencia del segundo, el segundo está vendiendo dos testigos que a él se le cayó. Es un testimonio mucho más contundente, por eso se le da al segundo. Tercer caso, escuchen este tercer caso. ¿Qué pasa si, interesante este caso, si se le perdió a alguien un talit, una prenda, ¿sí? Y una manta, ¿sí? Como el talit que usamos, ¿sí? Ahorita, para que no nos confundamos, una introducción pequeña. Nuestro talit que usamos, el ancho en verdad es lo largo. Sí, porque si uno ve el talit es mucho más largo cuando uno lo tiene puesto, no se ve que es ancho, pero es mucho más ancho en relación a lo largo. O sea que en verdad lo largo es lo ancho y lo ancho es lo largo. ¿Sí? Cuando digo ancho me refiero a lo largo y cuando digo largo me refiero a lo ancho. ¿Sí? Un talit es mucho más ancho en relación, es mucho más ancho en relación mejor dicho, mucho más ancho en relación a la altura. O sea que lo ancho se convierte en largo y la altura se convierte en ancho. ¿Sí? Ok. Viene la Gemara y dice, ¿qué pasa si se perdió un talit? Y vienen dos personas a reclamarlo. El primero dice la medida de lo largo. ¿Sí? De lo largo. Y el segundo, o sea, cuando es lo largo, ¿en verdad qué es? No. De lo horizontal. Sí, de lo... Ok. Entonces, el primero viene y dice la medida de lo largo. Y el segundo viene y dice la medida de lo ancho. ¿A quién se le da? Al que dice la medida de lo largo. ¿Por qué? Explico por qué. Porque lo ancho, que es la altura, como explicamos, siempre todo el mundo puede ver. Se ve, se nota más o menos la altura. Uno pone el talit para atrás y ve la altura más o menos, tiene un aproximado. Pero lo largo, ¿sí? Uno siempre lo tiene así y no sabe. El que sabe es porque de verdad es algo, una persona que de verdad sabe, es un simán mucho más fuerte, que nada más el dueño lo puede saber porque siempre lo tiene acurralado, siempre lo tiene apachurrado en la espalda. Próximo caso nos dice Rabba, ¿qué pasa si uno da la medida, el simán que da es la medida de lo ancho y de lo largo? Y el segundo dice la medida total.
Pues en este caso se le da ¿a quién? Al que dice la medida de lo ancho y de lo largo, mucho más específico. Próximo caso. Uno viene y da un simán de la medida de lo largo y de lo ancho, y el segundo da el peso de la prenda. ¿A quién se le da? El que da el peso, porque el que da el peso es mucho más específico. Si lo largo y lo ancho, al fin y al cabo uno lo deja un segundo, no puede medirlo, pero el peso es mucho más. El que sabe el peso es porque de verdad era de él. Sí, es mucho más preciso ese simán. Próximo caso. Sigue siendo Raba. Hu omer simanea get, vehi omeret simanea get, inaten la. Bemai. Ilema bemidat orko verrochvo, dilma baden akid lehazite, ela neke vieshbo betzadot plonit. Próximo caso nos dice la Gemara, nos dice Raba, ¿qué pasa si el esposo mandó el get a través de un shaliach hacia su esposa? Y se perdió el get, se encontró. ¿Sí? Se encontró. ¿A quién se le da? ¿Al esposo o a la esposa? Ambos vienen y reclaman y el esposo dice, es mío, todavía no se lo entregué. Y la esposa dice que es mío, yo ya lo recibí. Dice la Gemara, él trae simanim y ella también trae simanim del get. ¿A quién se le entrega en este caso? Escúcheme, ¿a quién se le entrega? ¿A quién se le entrega que ustedes creen? A ella. ¿Por qué? Porque él seguro sabe los simanim. Porque si lo tuvo, ya que él lo escribió, sabe los simanim, y también si lo entregó lo sabe porque él lo escribió. Si ella sabe los simanim, es porque ya lo recibió, si no, ¿cómo va a saber los simanim? Entonces seguro, en este caso, aunque ambos tienen los mismos simanim, ¿a quién se le entrega en este caso? A ella. Pregúntale un segundo, ¿cuál es el simán que están dando los dos? Si es un simán de lo ancho y lo largo, del tamaño de la cartulina, del papel, del get, ¿sí? O sea, eso no es una prueba que ya lo recibió. Puede ser que está en las manos de él y ella sabe, lo midió y sabe la medida sin recibirlo. Dice, no, el caso es, porque ella podía verlo. Dice la hermano, no, el caso es cuando hay un simán de un huequito chiquito al lado de una letra. ¿Sí? Eso nada más se puede dar cuenta la mujer si lo tiene en su mano. O sea, si ya lo recibió. Si no, todavía no puede darse cuenta. Próximo caso que dice, Rabba hu omer simanea hut, veyo omer simanea hut, inatenla. Bemai, ilema bejibarabu sunka, pidino badena kidle hazite, ela bemidat orko. Dice la Gemara, ¿qué pasa? Un segundo. Sí. ¿Qué pasa si hay un get que se perdió y estaba enrollado y amarrado con una cuerdita? ¿Sí? Entonces el esposo dice es mío y ella dice no, yo ya lo recibí, es mío. Y cada uno da simanim sobre la cuerda. ¿A quién se le entrega en ese caso? A ella. Porque el hecho que ella sabe es porque seguro ya lo recibió. Dice, no, ¿cuál es el caso? ¿Qué tipo de simán? Si es el color de la cuerda, que es blanca o que es roja, ¿sí? Puede ser que todavía no lo recibió y el hecho que lo sabe es porque se lo vio en la mano del esposo. Dice, no, el caso aquí es que da el simán cuánto mide la cuerda. Si sabe cuánto mide la cuerda es porque ya lo recibió la mujer y tuvo tiempo de medirlo. Entonces seguro es de ella, a pesar que el esposo también está dando simaní. Último caso, Omer bejafisa, veí Omer bejafisa, inaten lo. ¿Por qué maita ama? Meide yadea de holma de itle bejafisa, hu de manachle. ¿Qué pasa si se perdió un get? Y la misma pelea, el esposo dice, no lo entregué y es mío. Y ella dice, ya lo recibí y es mío. Y cada uno da un simán. ¿Qué simán da? El get estaba dentro de una jafisa. ¿Saben qué es jafisa? Como una bolsita de piel pequeña, un sobrecito de piel. ¿Sí? Entonces él dice, el simán estaba dentro de una bolsita de piel. Y ella también dice, estaba dentro de una bolsita de piel. Cada uno hace el mismo simán. Obviamente no se escucha cada uno al otro. ¿A quién se da en este caso? Dice la Gemara, en este caso se le da a él. ¿Por qué? Dice la Gemara, porque ella sabe todo, ella sabe que todo lo que él tiene, estaba casado con él, ella sabe que todo lo que él tiene lo guarda dentro de ¿dónde? Todos los documentos que tiene lo guarda dentro de ¿dónde? De la jafizá. Entonces el hecho que ella dijo que ¿qué? Que está dentro de jafizá, no es una prueba de verdad, sino es porque ella sabe que lo guarda ahí. Entonces Mefarshim preguntan, bueno, entonces, ¿pero por qué se lo entrega entonces a él? Tampoco se lo entregas a él. Sí, la respuesta es porque normalmente si la mujer hubiese recibido el get, ella no lo cuida en una jafizá, ella lo cuida en algo más valioso todavía, porque ella va a necesitar ese documento eventualmente. Cuando se tenga que casar, ¿qué le van a pedir? Certificado de divorcio. Entonces no lo va a guardar en un sobrecito de piel, lo va a guardar en el cofre. Entonces si se perdió, se debería de perder ¿qué? El cofre, no esa jafizá. Entonces por eso es una insinuación que, ya que lo que ella dice no es
no es tajante y no es determinante que es de ella, porque puede ser que, que ella lo dijo porque sabía que ella guarda las cosas en la piel, y sabemos de que si ella hubiese recibido el get, no lo guardan en algo tan sencillo, sino lo guardan en algo más sofisticado para guardarlo más, porque ella va a necesitar ese documento eventualmente, se lo devolvemos en este caso ¿a quién? Por eso en este caso se lo devolvemos al marido. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.